Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. En términos de contraofensiva ucraniana no hay mucho que comentar en cuanto a cambios de situación sobre el terreno. En los medios occidentales es cierto que ya citan a Zelensky diciendo que Ucrania está tomando territorios. Me encantaría conocer cuáles son exactamente, y a todo esto, todo lo relacionado con el avance de la contraofensiva de Ucrania y su transcurso en general podéis encontrarlo en mi canal de Telegram, Liusivaya, o @liusivaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales, puesto que aquí es humanamente imposible abarcar toda la situación en cada una de las entregas diarias que hacemos para desmentir la propaganda occidental. Pero bueno, me imagino que se referirán al pueblo de Piatihatki, que es algo así como una pequeña aldea que ya no tiene de hecho habitantes, decimos de 0,3 habitantes, pero vamos, es que ya no hay ni vacas, ni huertas, ni habitantes, ni absolutamente nada, que en las últimas 24 horas, solo en las últimas 24 horas ha cambiado de manos 3 veces y actualmente está bajo el control de la Federación de Rusia. Ya hemos comentado la estrategia que utiliza la Federación de Rusia de dejar que las fuerzas de Ucrania se acerquen, disparar mientras tanto con la artillería, y una vez que tomen una aldea, porque de momento es que no han avanzado ni siquiera hacia las posiciones defensivas principales, pues ahí vuelve a trabajar la artillería, la aviación, y sobre los hombros de los soldados ucranianos que van retrocediendo, Rusia avanza y muchas veces incluso adelanta las posiciones, básicamente ganando más terreno del que disponía con anterioridad. Pero lo interesante y lo importante en cuanto a la contraofensiva de Ucrania es otra cosa. Ya sabemos que se acerca la reunión de la OTAN en julio, y para esa reunión la idea es que Ucrania presente algún tipo de avances significativos. Y aquí además hay que recalcar una cosa fundamental. Ucrania puede tomar, pues qué deciros, la ciudad de Donetsk, Lugansk, o sea, obviamente estoy hablando en términos imaginarios. Ucrania avanza muchísimo y toma la ciudad X, pero el tema de toda esta contraofensiva está en que por mucho que Ucrania pueda atacar en otras zonas del frente, la principal está en la dirección de Zaporozhye, y se debe básicamente a que la única victoria estratégica de verdad, o sea, no sobre papel ni en los titulares occidentales, que puede tener Ucrania es ese hecho de romper el frente ruso en dos y abrir el corredor directamente hasta la península de Crimea, aunque no lleguen hasta la península de Crimea. La victoria verdadera es esa. Todo lo demás, por mucho que Ucrania tome 4 poblados e incluso 1, 2, 3, 4, 5 ciudades grandes, en realidad no hace más que alargar el conflicto, porque la Federación de Rusia tendrá que volverse a preparar y volver a avanzar y volver a retomar esas posiciones. Y eso en la OTAN obviamente lo saben perfectamente. De hecho, ya han intentado justificar el transcurso de la contraofensiva ucraniana diciendo que, bueno, pues que es complicado, que efectivamente hay que prepararse mucho más, hay que enviar a Ucrania más armas. De hecho, el secretario general de la OTAN, que ya prácticamente está de salida, ha dicho recientemente que la OTAN tiene que producir más armamento aún, lo cual se debe, dicho por él mismo también, a que los arsenales de la alianza están vacíos. O sea, por un lado sí, están desgastando a Rusia, pero por otro se están desgastando ellos mismos. Y en este sentido, Vladimir Putin recientemente reveló que en Ucrania se gastan unas 6.000 unidades de municiones al día, mientras que en toda la Unión Occidental, sobre todo en la Unión Europea, se producen de media unas 15.000 unidades al mes. Me imagino que comprenderéis que Ucrania a día de hoy está tirando pues precisamente de ese armamento acumulado en Occidente.
pero claro, esas cantidades no son infinitas. Y si a todo esto le sumamos el hecho de que Rusia sigue llevando a cabo certeros ataques contra objetivos estratégicos en Ucrania, los cuales comprenden sobre todo y por encima de todo diferentes almacenes con munición occidental, vamos, esta misma semana se han alcanzado por lo menos 3 que haya reportado el Ministerio de Defensa del país. Pues obviamente la situación para Ucrania y para Occidente en general se complica más aún. Y en este sentido, ahora viene otro movimiento de la OTAN que muchos esperábamos, pero bueno, pues es una escalada más y dependiendo de cómo se desarrolle, pues veremos si al final termina contando con alguna respuesta de Rusia o bueno, probablemente termine contando con una respuesta de Rusia, pero ya veremos si es más o menos contundente. Para el día 23 de junio, la OTAN tiene pensado plantear una operación para la cual ya está reclutando mercenarios y sobre todo médicos y enfermeros, sobre todo y por encima de todo médicos. Se trata además de personal militar absolutamente experienciado que haya pasado como mínimo por conflictos como el de Afganistán. Esto lo reportan fuentes del ejército de Noruega y la gran mayoría de los efectivos que se enviarán a Ucrania serán precisamente de los países escandinavos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué médicos? Bueno, ahora porque la reunión de julio se acerca y esto, pues viendo que Ucrania no tiene grandes avances sobre el frente, le indica a la OTAN que tiene que ayudarle de alguna manera a avanzar, o bueno, ayudarle como sea. Ya sabemos que hay soldados de la OTAN sobre el terreno, pero cada vez están siendo más. No los están enviando en abierto, esta obviamente es una misión absolutamente secreta sobre la cual los medios occidentales no han dicho de momento absolutamente nada y dudo mucho que lo hagan, pero algunos medios independientes efectivamente sí se han hecho eco de esta noticia porque es grave lo que está ocurriendo y es importante que la población occidental sepa que sus respectivos países se están involucrando cada vez más en este conflicto que en principio ni les va ni les viene, o eso quieren contarles desde sus medios de comunicación. Por otro lado, son médicos porque, como ya han mostrado los ataques que Ucrania ha perpetrado contra el territorio de Rusia anterior a la anexión de Donbass, contra la región de Belgorod en particular, lo que faltan son médicos que Ucrania en este caso utiliza para evacuar a los heridos, sacar del campo de batalla a los fallecidos para que no terminen como prisioneros de guerra del ejército de Rusia. Y por último, y lo más obvio de todo esto, me imagino que muchos recordaréis la rendición de la enorme fábrica, el enorme complejo industrial de Azovstal que se encuentra en Mariupol. De allí, en aquella época, estamos hablando de abril del año 2022, salieron multitud de médicos, cocineros, enfermeros y traductores, algunos también eran fotógrafos con esvásticas tatuadas, eso sí. Me imagino que se los habrán hecho de jóvenes, como les gusta decir a los medios occidentales, para quitarle hierro a este asunto. Y claro, pues la realidad es que por mucho que mientras eran interrogados por el ejército ruso declaraban ser médicos y fotógrafos, pues eran francotiradores, combatientes en activo, personas que manejaban todo tipo de vehículos blindados, en fin, estamos hablando de soldados que iban como médicos o bueno, que decían ser médicos, pero al final no dejaban de ser combatientes por muy encubiertos que estuvieran. Y eso es exactamente lo mismo que sucederá en el caso de esta misión secreta de la OTAN, cuyo único objetivo es darle un empujón a Ucrania. Y en este sentido, hay que entender que teniendo en cuenta que la misión empieza el 23 de junio, que es para cuando se esperan las mayores pérdidas del ejército ucraniano, cabe esperar que la parte fuerte de la contraofensiva de Ucrania caerá también sobre esas mismas fechas, finales de junio, principios de julio, y ahí veremos qué ocurre.